Bueno, primeramente voy a explicar toda la parte de la creación del servidor. Aquí están todos los módulos que utilizamos. Primeramente creamos nuestra aplicación de Express y utilizamos handlebars con esas líneas de código. Después utilizamos Morgan, que también nos sirve para saberle todas las peticiones que hagamos, los estados y todo. También creamos la conexión con la base de datos, la configuración para la carga de archivos y las rutas. Estará escuchando por el puerto 3000, nuestro servidor. En la parte de controladores tenemos lo que es un método para mostrar la imagen, en el cual se extraerá la ID de los parámetros, y con el método getConnection, que es una librería también que se llama myConnection, nos permite ejecutar la sentencia SQL. En este caso tenemos nuestra variable myConnection, que es el paquete express myConnection. Y posteriormente preguntamos si la imagen existe, pues declaramos el path o la ruta donde se va a ubicar. Si el path existe, pues enviamos la respuesta, y si no, enviamos una imagen por defecto, que esta imagen se encuentra en la carpeta assets y se llama noimage.jpg. Posteriormente pues enviamos la respuesta del archivo. Aquí podemos ver la imagen que se cargará por defecto. Si viene nulo este campo, y tenemos otro controlador que se llama juegos, en el cual vamos a ejecutar el método de crear. En este caso aquí podemos servir la imagen llamando a la ruta uploads y mandándole el ID. Ya nos traerá la imagen de cada juego. En esta parte, para crear un juego, pues primeramente miramos los archivos que estén en la request y declaramos una variable que se llama nombre imagen para asignársela después a la imagen. Primeramente, pues se debe evaluar si la imagen existe o si se seleccionó una imagen en el formulario, para extraerla posteriormente como imagen del request.files y asignársela a la variable, para posteriormente cargarla a nuestro path y que se almacene en nuestra carpeta uploads. Con este código imagen.md movemos esa imagen. Si ocurre algún error, pues sacamos una respuesta de status 500, que es un error no controlado del servidor, y si no, pues la dejamos en nulo en caso de que no venga ese error. Aquí extraemos los datos del formulario y construimos el objeto datos juego, que es el que va a tener la información de todos los campos que mandamos del formulario, para posteriormente realizar la consulta, que es un inserito en la tabla juegos, y vamos a mandarle todos estos campos. Si existiera un error, pues mandamos el error, y si no, redireccionamos a nuestro index, que es la página donde se listan todos los juegos. Para poder observar este proceso, pues aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a escribir un nombre, una descripción del juego, desarrollador y género. Por último, se seleccionará una imagen de nuestro equipo. Como vemos, se creó el juego correctamente, y pasaremos a explicar el método de eliminar. La imagen se subió también a nuestra carpeta, lo que quiere decir que está correcto. Este es nuestro formulario en la parte de Create HBS, en el cual pues se establecieron todos los campos y se llama a la ruta. Por último, vamos a explicar el método de eliminar un juego.
en el cual también recibimos el ID para saber cuál juego vamos a eliminar, y primeramente vamos a ejecutar una sentencia en la cual queremos saber cuál es ese juego. Si existe un error, vamos a lanzar el error, y si no, si existe la propiedad de imagen de ese juego, vamos a extraer primero la ruta, y si existe la imagen, la elimina. Si la imagen no existiera, pues no hace nada. Y por último, si esto se hizo correctamente, vamos a ejecutar nuestro delete, donde le mandamos el ID, y redireccionamos a nuestra página de inicio. En este caso tengo un icono con esa propiedad, un href, donde le mando la ruta con el ID. Y vemos que se ha eliminado correctamente. La imagen también se elimina. Para poder realizar la funcionalidad de mostrar la información de un videojuego por individual, o sea, en este caso al dar clic en este botón que es el nombre del juego, nos redirija a una página con la información de este mismo. Entonces, para realizar esta funcionalidad, lo que necesitamos es crear el controlador que nos dé esta vista. En este caso sería esta con la constante show juego, que recibe como parámetro un request y un response, y que aquí se declara la constante id, que es la que viene por parámetro en el objeto request. Entonces aquí realizamos la conexión y ejecutamos una sentencia en donde nos reemplaza el valor del id por el que viene por parámetro desde el objeto request. Entonces aquí, una vez ya lo maneja el error, y si no hay error, lo renderiza con la vista show. Entonces, una vez creada esta constante, que lo usamos como un método, exportamos aquí en el módulo al final, exportamos este método y creamos la ruta para esta funcionalidad, que sería esta con el método get, y aquí se iría el ID del videojuego que vamos a ver, y aquí le damos la constante de show juego y listo. Y esta ruta se la asignamos aquí a este link, que sería, en nuestro caso sería este botón, sería que está con un link que lo que nos hace es redirigirnos a la vista show con el ID que viene por parámetro. Y listo. Entonces la vista show sería esta estructura que nos reemplaza aquí el nombre del juego, nos da la dirección de la imagen con el ID del juego, la descripción, el desarrollador y el género, y finalmente hay un botón con un link que nos hace volver a la lista de los juegos. Como podemos ver aquí, entramos, nos da la información del videojuego y volvemos nuevamente a la lista. Para poder realizar la funcionalidad de editar, como en este caso dar clic en este botón y que nos redirija a esta vista, inicialmente debemos crear el controlador que nos muestre esta vista. Entonces realizamos el controlador aquí dentro de juegos.js, creamos la constante como showEditJuego, que es una función que recibe un objeto request y response, que declara la constante, que es la que viene por parámetro desde el objeto request, crea la conexión y ejecuta la sentencia donde se da la condición que el ID sea el que viene por parámetro desde el objeto request. Entonces aquí da manejo al error y renderiza desde la vista edit, que sería esta, edit.hbs. Listo, una vez creada esta constante, la exportamos acá desde el módulo.export, exportamos esta edit, show edit juego,
que es la que nos muestra la previsualización antes de editar. Entonces, y creamos la ruta para esta bit, que sería esta, con el método get, que sería barra nav.edit con el id y con la constante showEditJuego. Y esta ruta que hemos creado anteriormente se la asignamos a aquí, que sería el botón para editar, o sea, este marcador. Le damos que nos redirija a esta ruta con el ID que viene por parámetro. Entonces ya al momento de editar nos va a dar esta vista con los datos del juego. Bueno, aquí ya tenemos esto. Bueno, y esta sería el formato de la vista edit, que son etiquetas como el nombre, que tienen el valor del juego.nombre, que es el que viene por parámetro. Entonces aquí se reemplazarían los valores de nombre, descripción, desarrollador y género, y la imagen igualmente. Una vez creada la vista para actualizar el juego, vamos a crear la constante o el método que nos ayuda a que esta información se guarde y se actualice en la base de datos. Entonces creamos una constante edit juego que recibe como parámetro un objeto request y un objeto response. Inicialmente se declara la variable del nombre de la imagen en vacío y se valida si el objeto request trae archivos consigo. En el caso de que no sea null, entonces se crea la constante imagen que estaría representada por los archivos del objeto request. Aquí el nombre de la imagen pasaría a ser el imagen.name, que sería esta constante que declaramos arriba, y procedemos a declarar la constante que representa la ruta de subida, o sea, la upload patch. Aquí con este método se unen el nombre del directorio con la carpeta uploads, que es donde se va a guardar el nombre de la imagen. Luego la imagen se mueve en la carpeta que se especificó de la ruta de subida, y en el caso de que haya un error al subir la imagen, se arrojará este estado de error con el código 500. En el caso de que esta validación no se dé, entonces en el caso de que sea null, entonces el nombre de la imagen pasa a ser null y se pasa a declarar la constante id, que es el parámetro que tiene el objeto request. Se crea la constante de datos del formulario, que vendría siendo el cuerpo o el body del objeto request. Se construye el objeto que nos ayudará a guardarlo en la base de datos. Este sería datos juego, que representaría pues el objeto juego, que trae los campos nombre, descripción, desarrollador, género y la imagen finalmente. Bueno, entonces procederemos a realizar la conexión para buscar el objeto que se va a editar o el juego que se va a editar con el ID que viene por parámetro. Entonces, bueno, entonces aquí le damos manejo al error una vez más. En el caso de que la imagen que viene o el objeto juego que viene desde acá, en caso de que su imagen sea null, o sea que esté vacía, se procede a declarar la constante de la imagen, la ruta de la imagen. Se unen con el directorio, igualmente con la carpeta de uploads y con la imagen del juego,
en sí. Bueno, entonces en el caso de que este patch exista, se borra y finalmente se, se ejecuta la sentencia para actualizar con los datos que vienen desde el formulario. Entonces aquí se declara la sentencia y en donde está este signo de interrogación, es donde se van a reemplazar estos valores, como es datos de juego, que como podemos ver viene con sus respectivos campos, y el ID, que es el que viene por parámetro. Y finalmente nos redirecciona a la página inicial. Entonces, una vez ya creado nuestra constante o este método, lo procedemos a crearle la ruta para con el método post. En este caso sería edit y que venga por parámetro el ID del juego a editar. Entonces esta ruta se la agregamos a la acción del formulario aquí en la plantilla de edit. Se la agregamos aquí en el action del formulario, es decir, a este formulario al dar a aceptar nos va a ejecutar este método que hemos creado, entonces con el ID del juego que viene por parámetro. Bueno, una vez realizado esto ya se podría editar. En este caso, bueno, voy a cambiar únicamente la descripción. Voy a poner videojuego gratis en este caso y vamos a aceptar. Y como pueden ver, como no seleccioné una imagen pues, previamente, el juego se edita con la imagen pues vacía, porque al editar el juego no cargué una nueva imagen. Entonces, como no encuentro una imagen, la ruta de la imagen o el nombre de la imagen pasaría a ser null y entonces se carga por defecto esta imagen así.